Aquí en el estudio nos va a acompañar un talentoso realizador de nuestros medios. Será un placer recibirlo y conocer más sobre su vida y obra. En solo instantes estará a mi lado al mediodía. Pues sí, bienvenido al programa nuestro querido Juan Carlos Travieso. Adelante. Gracias por estar aquí, Juanca. Muchas gracias. Qué bueno tenerte al fin con nosotros aquí al mediodía para hablar de tu trabajo y para acercarnos también a tu vida, té por medio, que después lo puedes probar cuando desees. No es de... ¿De qué? Utilería. No, que no es utilería, compadre, que esté de verdad y elaborado con muchísimo amor. Yo sé que hay... Aquí no hay truco. Aquí no hay truco, Juanca, todo lo que se ofrece es de verdad. Y qué bueno, como decía, que hoy tu tiempo esté disponible para nosotros y para que las personas se acerquen a tu obra dentro de nuestros medios de comunicación. Yo había descubierto muchas cosas de Juan Carlos en su rol de realizador, de editor, sin embargo desconocía que trabajaste como actor en Los Pequeños Fugitivos. Sí. ¿Cómo fue eso, Juanca? Bueno, era un niño. Raúl Pérez era el director de aquella aventura, la primera versión que hubo de Los Pequeños Fugitivos, y yo era un niño. Y ahí estuve, también aparecí en algún capítulo de la serie La Delegada. ¿Con Adria Santana? Con Adria Santana, pero de relleno, ¿no? Por allá atrás. Y también protagonicé algún capítulo de un programa que se llamaba Nuestros Hijos, que se hacía en la televisión, en estos estudios. Y cuando yo era mucho más pequeño que ahora. Ahora, cuando hiciste el preuniversitario y terminaste el bachillerato, te acercaste a la emisora de Radio Camoa para trabajar como guionista. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, Radio Camoa es la emisora de mi pueblo. De hecho, mi primer vínculo fue con la emisora y empecé ahí como corresponsal pioneril cuando estaba en la primaria, después la secundaria, todo un proceso de aprendizaje y de descubrimiento de ese mundo que me fue fascinando. Y me fui enamorando de eso, ¿no? Después ya entré profesionalmente a trabajar como guionista, efectivamente, de algunos programas. ¿Dirigiste también programas? Y claro, los mismos programas que empecé a escribir, al final una emisora pequeña, poco personal, y fui aprendiendo a dirigir, fui aprendiendo a hacer otros roles. Me hice sonidista también en la radio. Y bueno, o sea, aprovechaste cada oportunidad. Exactamente, aproveché, fui aprendiendo de una cosa, de otra, y empecé a hacer carrera ahí. Estuve 13 años trabajando en la radio. 13 años trabajando en la radio. Un buen día se enteró de las pruebas de Lisa y optó por la especialidad de edición. ¿Por qué específicamente la edición, Juan? No, es que como yo venía de radio y ya era editor de radio, cuando me dicen Lisa, yo digo, bueno, editor, y sigo, amplío el espectro a la televisión, al cine, pero sigo siendo editor. Claro, cuando me presento el día del examen me dicen, es que no es exactamente el trabajo que tú venías haciendo. Es decir, ahora tienes que editar un documental, por ejemplo, para tu tesis de tercer año, y para la tesina de tercer año y la tesis al terminar. Y te vamos a evaluar como editor de televisión, de video. ¿Dónde tú vas a editar? En aquellos tiempos no había canal de televisión en San José. Claro. Y yo decía, no importa, yo busco la manera de aprender eso. Pero te aseguro, no tiene nada que ver con lo que has hecho en radio. Es televisión, es otra cosa, es video. No te preocupes, yo aprendo. Y bueno, fue una meta que me puse, aprender. Me mantuvieron, los profesores decían que debido a mi certeza de que yo quería ser editor, mentira, yo no sabía lo que me esperaba, pero sí asumí el reto. Me gustan los retos, me gustan las cosas, los desafíos, y lo asumí.
y a esperar entonces qué iba a pasar conmigo. Pero fui aprendiendo. ¿Y en ese afán de aprender llegaste al informativo? Entro como editor al sistema informativo. En el mismo momento que estoy estudiando en ELISA, se lanza una convocatoria para editores en el noticiero de televisión, que incluso daba la posibilidad de plazas después, para cubrir plazas como editor. Y por ahí entré, dije, bueno, es la posibilidad de chocar con la práctica que yo necesitaba, ¿no? La teoría por ELISA, la práctica aquí en el sistema informativo. Y ahí entré. Y bueno, empecé a conocer que definitivamente no tenía nada que ver un mundo con el otro y que tenía que empezar de cero, que la trayectoria, la historia, los premios, los reconocimientos que yo traía de la radio, aquí en la televisión no me servían, no funcionaba prácticamente de nada, y que tenía que empezar de cero. Y bueno, es eso. Pero estuviste un tiempo alternando radio y televisión. Estuve un poquito tiempo hasta que terminé la carrera y ya entonces definitivamente sí vine a la televisión a trabajar. ¿Tu experiencia en el informativo, cómo la definirías? Ya trabajando como editor. Mira, eso me dio un oficio como editor importante, porque entendí lo importante que es la síntesis para decir cosas. Para expresar cosas a través del audiovisual, pero en nada. Había que hacer a veces una noticia en 20 segundos y en 20 segundos había que decir las esencias y el valor de una imagen, lo que transmite una imagen. Eso lo aprendí ahí en el sistema informativo. Y después eso he intentado aplicarlo a los otros oficios y trabajos que he hecho dentro de la televisión, en mis programas o en mis documentales. Pero sí, definitivamente el sistema informativo fue una escuela para mí. Una escuela que te permitió acercarte también a la dirección y al periodismo. Exactamente. Porque ejerciste las dos cosas también. Sí, yo hice un diplomado en algún momento, ya después de graduado de ELISA, se lanza un diplomado de periodismo. Y como yo estaba vinculado con el sistema informativo, pues decidí optar y entré a ese diplomado de periodismo. Me gradué, tengo mi título, no lo he ejercido nunca como tal, pero sí, como te decía, ha sido una base importante para la hora de hacer sobre todo mi trabajo documental. Por supuesto. Pues el periodismo ha sido una escuela. Esa alma periodística como si te identifica también en la obra documental. Estamos conversando hoy con Juan Carlos Travieso. Tenemos un teléfono en el estudio que es el 7835-1912 y también puede ponerse en contacto con nuestro colectivo a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook e Instagram. Ahora vamos a conocer lo que ha preparado Tele Rebelde y el canal educativo. Y nos llega de Radio Camó el saludo a Maricel González para Juan Carlos Travieso. Dice que te recuerda con muchísimo cariño. Gracias por estar en sintonía con el programa. También tengo un mensaje por acá de nuestra guajira de Bainoa, Anita Pedraza. Dice, él junto a su hija y su esposa hacen un gran equipo de buen hacer. Le mando un beso grande y otro para ti. Más te vale enviarme también un beso, Anita. E Ismael Albelo le envía su abrazo y está feliz de que hoy puedas compartir tu tiempo junto a nosotros al mediodía. Yo conocí a Juan Carlos en el informativo y específicamente trabajando en Sitio del Arte. ¿Qué sabor dejó en ti una experiencia como esta, Juan? Bueno, Sitio del Arte y Julia Mirabal, que es su directora, fueron muy importantes para mí porque me permitió dentro del sistema informativo demostrar que se podían hacer las cosas dentro del sistema informativo incluso de otra manera. Es decir, que el comunicar la noticia no tenía que ser con los cánones cerrados de la información y que se podía experimentar mucho para decir y para hacer. Y bueno, eso fue la posibilidad que me dio Julia, que me llamó en un momento a hacer el programa y bueno, fue una experiencia muy bonita, enriquecedora realmente por eso, porque me dio la libertad de crear y yo creo que eso siempre hay que defenderlo. Una experiencia que ojalá tuviéramos la oportunidad de repetir bajo la batuta de Julia Mirabal, quien por cierto le ha enviado este saludo a Juan Carlos Travieso al mediodía. ¿Qué decir de Juan Carlos Travieso? En el año 2003, cuando comenzaba Sitio, él era editor, venía de la radio. Y yo le pedí trabajar en función de cambiar la visibilidad
que tenían los informativos, o sea, intervenir la imagen, y lo entendió perfectamente. El editor, nosotros trabajábamos con muchos camarógrafos, no uno solo, y trabajábamos también con cámaras de efectos. Y gracias a él logramos la unidad de estilo, y logramos convertir esos defectos, porque las cámaras a veces tenían defectos, las cámaras no funcionaban bien, y logramos convertir esos defectos en efectos. Después colaboró también en la dirección. Bueno, Juan Carlos nos une la pasión por el cine y por el audiovisual. Esa misma pasión que él ha sabido inculcar a su hija, Lucía, que es un nombre cinematográfico muy emblemático para nosotros y que ya dirige un proyecto audiovisual para niños. Juan Carlos organizó durante algún tiempo el evento audiovisual para periodistas jóvenes, Ania Pino en memoria, en homenaje a una colega joven que murió en un accidente de tránsito cuando regresaba de la mesa redonda. Y de ahí hay que decir que ese evento acogió a muchos jóvenes periodistas que hoy andan entre nosotros. Juan Carlos es un apasionado, es una persona muy creativa, es director hoy. Y lo que yo le pido a Juan Carlos es que nunca lo abandone esa creatividad y esa pasión, que son elementos muy necesarios en estos tiempos que corren. Y ahí teníamos a su majestad Julia Mirabal. Se estaba como en un trono. ¿Tuviste la silla? Julia, un beso para ti, mi vida. No qué podía bueno. ser menos. Mira, tú sabes que Julia fue la primera persona que me demostró que yo no sabía nada cuando llegué aquí. Porque el primer día, cuando me sueltan a editar ya una noticia en el sistema informativo, era el noticiero del mediodía en aquel entonces con Julio Canda. Y Julia Mirabal hacía las culturales de ese noticiero. Y Julia, cuando se sienta al lado mío, hace así, me mira de arriba abajo, me ve y me dice, ¿y tú quién eres? Le digo, no, yo soy Juan Carlos. ¿Y de dónde tú vienes? Yo, mira, vengo de Radio Camoa, yo orgulloso de lo que yo venía, ¿no? Y de lo que había hecho. Y me dice Julia, ¿y eso qué? Y dije, bueno, nada, no sirve de nada, hay que empezar de cero. Pero le agradezco porque fue un empujón tremendo para decir, hay que echar para adelante. Hay que agradecerle siempre a Julia. Esa fue también mi primera experiencia en televisión. El beso una vez más para esta gran periodista de nuestro país, a quien tanto queremos y admiramos aquí en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Pero Juan Carlos ha tenido la suerte de estar cerca de mujeres a las que yo también adoro, como las que usted va a ver de inmediato. Una de ellas forma parte de esta familia, nuestra querida Barbarita, y la otra es una de las mulatas más hermosas que ha dado este país, Miriam Socarrás. Adelante. Juanca, querido, cuánto gusto. Mulatona, bienvenida. Qué linda Cuánto estás. gusto. Como Ay, siempre. por Ay, Dios. Dios mío, qué emoción. Linda como siempre. Miriam Socarrás, defíneme tu relación con Juan Carlos. ¿De dónde viene? Y chica, tú sabes que fue de forma casual, como es todo en la vida. Yo estaba ensayando en el Canal Habana un telefilme con Charlie Medina. Ajá. ¿Y tú qué eras? Yo en ese telefilme que se llama... Yo sé que era una abuelita muy simpática. Bueno, se me Ya fue el hace nombre. muchos años, hace Sí, muchos años. me acordaré por el camino. En ese telefilme, por cierto, un abrazo para Charlie, ¿Cómo mi no? querido amigo, Ay, sí, para yo también Marta. lo quiero mucho. En ese telefilme era una coproducción entre el ICRT Producciones acá y Canal Habana. Y a mí por Canal Habana me toca asumir una asistencia de dirección que en realidad yo no la hice porque no sabía nada de eso, una codirección, qué sé yo. Yo lo que hice fue aprender al lado de Charlie. Claro. Y por suerte, una de las cosas lindas es que conocí allí a mi gran qué amiga, lindo. hoy Miriam Socarrás, y es muy lindo que estés aquí para compartir este... Y para mí es un placer, porque además surgió entre él y yo una química, porque esas cosas que las personas Qué raro, nos caemos chica. bien o no. Qué raro, si contigo todo el ¿Quién le mundo puede hace caer mal a química. Miriam? Por favor.
Con Miriam todo el mundo hace Ay, clic. por Así Dios. mismo. Y después, Miriam, ¿trabajaron en otras cosas? Mira, cuando hacías ese programa que tanto me gustaba Secuencia y que creo que en debía, Canal Habana. pero debía volver, Habaneros. Ah, Habaneros. Ese Habaneros programa también. me gustaba como espectadores. Cuando me llaman, diga, claro, con mucho gusto, yo soy una habanera reyolla que amo tanto la Habana. Y lo hice con mucho placer. Ay, y nada, después hay hemos un seguido. spot y me llama para hacer el spot del banco. Él siempre me tiene presente. En el humor no trabajé porque, yo voy a hacer humor, no sé, eso me da como un poco de miedo, ¿eh? Pero- La llamé para el motor de Para el arranque. motor de la llamé. arranque. Sí, no, Lo que ella me dijo, eres, no, eres mi ¿qué va, amigo qué de va? verdad. Pero la mulata se cuida, La mulata mucho. se cuida porque es una persona mayor. A otro con ese cuento. Así mismo. Babi y Juan Carlos, ¿vienen desde Coordenadas o desde Sitio del Arte? ¿Cómo fue? Fue una cosita y otra Por las casi dos ahí prácticamente al mismo tiempo. al mismo tiempo, Simultáneamente. es cierto, porque me pasó igual, Miriam. Él es de las personas que siempre piensa en sumar, en arrastrar a la gente que ha llegado a su vida, y eso nos alegra muchísimo porque no nos olvida y cada vez que tiene un proyecto piensa en uno. Y así fue. Yo sí recuerdo Coordenadas como una gran oportunidad porque fue similar a lo que Miriam contaba. Yo como espectadora disfrutaba del espacio por la agilidad que tenía, la dinámica bonita entre Náyade y en ese momento Luis Silva. Silva. Era Silva, sí. Y yo mirando el espacio, y un día Juanca nos avisa de una prueba de cámara que había la posibilidad, y yo fui. Yo fui con millones de ilusiones y mira, se dio la oportunidad y estuvimos mucho tiempo. Me acuerdo que yo quería seguir, pero bueno, ya a veces competía mucho el horario de mi trabajo aquí Claro, en vivo, claro. con las grabaciones Chocaba con- en el canal. Pero fue una grata etapa, y después en Sitio, que ya era el rol de hacer un periodismo cultural, y yo veía que él se adaptaba tan bien a cada espacio, que eso siempre me ha gustado muchísimo. Como director, él sabía qué pedirme de acuerdo al espacio en el que estuviéramos. Si era Coordenada, pues un poco más ligero, más refrescante, y si era Sitio, pues siempre respetando, tú sabes, los patrones de una buena entrevista, y me ha alegrado muchísimo tenerlo hoy aquí porque los dos hemos madurado. Han crecido. Yo De eso empecé en se esas trata. coordenadas, por ahí hay una foto, Juanca. Yo empecé en esas coordenadas que, bueno, es que yo creo que desarrollé aquí en la televisión. Y Pero hemos muy visto bueno. crecer también a su niña, a Así quien es. luego le vamos a presentar a ustedes aquí en el programa, y nos da mucho placer que Juan Carlos haya podido Y la venir hoy y esposa de compartir su tiempo. Juanca. Y la esposa. Que eso es su mano derecha, izquierda. Bueno, yo creo que ahí hay que quitarse el sombrero, porque recuerdo las primeras actividades a las que fuimos a compartir, y cuando yo la vi a ella tan dispuesta, tan integrada, yo dije, no, ya entiendo, porque Juanca es una locomotora de trabajo. Porque ahí detrás una esposa. Tiene un equipo. Tiene Pero un apoyo sabes que importante. la niña va por los caminos de su papá. Sí. Es así. Tiene mucho talento. Va Yo por- pensé que era yo- exageración del papá, pero cuando hablo con ella me doy cuenta que es muy madurita sabes nada. y es tremendona. Yo creo que va por su propio camino. Sí. Claro. Y yo creo que eso es lo importante. De Yo verdad. no quiero que vaya por mi camino ni que siga mis pasos. Yo quiero que ella haga lo que quiera hacer, lo que se sienta feliz de hacer, en lo que se sienta útil haciendo. Y bueno, si coincide conmigo, felicidades. Ese Ella nos Juanca. contará Pero si no- después. Ese pero si no, Juanca. Ella después nos va a contar. Es El su padre camino. sencillamente ha enseñado desde el ejemplo, y la mamá también, por supuesto, y eso estoy seguro que Lucía lo va a saber aprovechar sobremanera. Miriam, gracias por venir. Para mí un placer. Por porque bajarte de la ruta. Este es un caballero de los que nunca puedo Y por olvidar. quedarse un ratico La más. Y ahí- distancia no se para porque vive lejos. Pero cuando fui a su pueblito me encantó. La A San invité José. Me a mi gustaría estar espacio. un fin de A semana. proposiciones. A proposiciones le Sí, invité. claro, claro. Ahora no se está haciendo, Juanca, ¿no? No se está haciendo en estos momentos, ya sabes, las dificultades de transporte nos han complicado la producción del espacio, pero en algún momento volverá, y fue un lujo tener a Miriam Y allí. para mí un gran placer. Una Muchas linda, gracias. linda entrevista que me dio. Gracias por acompañarnos, Miriam. Babi, por supuesto, se tienen que quedar aquí hasta el final. Yo sigo. Y yo Porque me es la voy a mi responsable casita. Te quiero mucho. de toda la cartelera. Y ahora usted conozca lo que ha preparado Multivisión y el Canal Clave. Y tengo por acá muchos saludos para Juan Carlos Travieso, Mayra Herrera, que fue profesora tuya, está en sintonía con el programa, también Alejandro de Jesús, que admira todo lo que haces. María Herminia dice que trabajó contigo en Yerbabuena, programa humorístico, me decías que es. Sí, un programa de radio. Yo hice 2 programas de radio humorísticos. Primero fue el programa de Ramón aquí en Radio En Ciudad Ciudad de de La Habana, Habana. hace muchos años. Yo tenía 16 años cuando eso. Y el segundo fue entonces La Yerbabuena en Radio Camoa.
El abrazo para ella, también para Olga Lidia Romero, para Miguel Ángel Hernández, nuestro querido meteorólogo, que está mirando nuestro espacio. Gracias, Miguel. Moraima Ruiz, mi Mora, dice que te envía muchos besos, que hace mucho que no coincide contigo, pero que te quiere. Marta Campos, le deseamos una pronta recuperación a Martica, que coja las cosas con calma y que se porte bien. Eduardo Sosa también está en sintonía, y Pepe Ordaz y Olguita, por supuesto, desde Guanabacoa, no podían faltar hoy y están apreciando la presencia de Juan Carlos hoy en el programa. Seguimos con la música de Samir y Yosander al mediodía. Gracias. Muchas gracias a Samir y a Yosander por la interpretación de este hermoso tema que lleva la firma de Polo Montañés. Seguimos conversando con Juan Carlos Travieso. Ya habíamos hablado algo sobre Canal Habana, sobre coordenadas, pero definitivamente se ha convertido en la casa en la que has podido tú realizar muchos sueños. Mencionamos también el motor de arranque y la sintonía de varios trovadores indica, por supuesto, que se impone hablar de Entre Manos, que es un proyecto que siempre has defendido a capa y espada y que hoy por hoy estás deseoso de verlo crecer. Cuéntame. Bueno, efectivamente, Entre Manos lleva 14 años al aire y es una suerte que vísperas a los 15, en una edad ya de maduración, ¿no?, donde empieza a florecer de otra manera, pues Cubavisión nos ha llamado para traer el programa y asumir la producción en una nueva dinámica. No obstante, no va a desaparecer de Canal Habana. Hemos decidido hacer dos versiones del programa. Una para el canal Cubavisión, con Martica y Rey como conductores, y se va a grabar en un estudio acá de la televisión, con esa dinámica en vivo, todo lo que ha venido haciendo a lo largo de los años Entre Manos. Y Algo Entre Manos será el nombre que adopta el programa de Canal Habana, que tendrá otros conductores,
anticipo que por ahí está la propuesta de Eni Rosales y Ariel Díaz como conductores del espacio, y que propiciará poder poner conciertos, videoclips, es decir, otros materiales de trova que muchas veces no tienen espacio para salir al aire, ¿no? Y entre manos le va a servir de plataforma para eso. ¿Qué has aprendido tú con estos juglares, con estos trovadores, Juan Carlos? ¿Qué te han enseñado? Mira, me ha enseñado sobre todo la importancia de la poesía, de vivir con poesía y de aprender de ella, ¿no? De esa espontaneidad también que tienen, de ese desenfado que tienen los trovadores, de ese no creerse que son las figuras y que son los grandes artistas, sino gente que está haciendo y creciendo en ese hacer, ¿no? Y eso lo he aprendido de los trovadores, y yo creo que es de las cosas más bonitas que uno después se apropia de ellas para vivir, ¿no? Y qué bueno que el programa Entre Manos proponga también esa filosofía de vida que asumen estos cantautores que han pasado por este espacio, que para suerte suya y nuestra llegará a la programación de Cuba Visión. En relación con tus documentales, Juanca, ¿consideras que hay algún tema que resulte recurrente, una temática a la que hayas regresado en más de una oportunidad en estos audiovisuales? Sí, definitivamente la trova, uno de ellos. Hay que acordarse que mi tesis de graduación en el ISA en el año 2002 fue con Fran Delgado, ¿no? Fue con un documental dedicado a Fran Delgado, y después codirigí un documental con Lourdes de los Santos dedicado a Lázaro García, y después la trova ha estado presente siempre como banda sonora de mis documentales y con una presencia importante, pero ahora mismo estoy cerrando un documental que se estrena, a propósito lo anuncio, el día 14 de septiembre va a ser su estreno, su premier mundial, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Trovuntivitis, y va a ser esa presentación en la ciudad de Santa Clara, porque es un documental que se llama Santa Canción y está dedicado al Festival Longina. A Longina, qué bien. Pero me hablabas también de que el tema de la relación... otro tema importante que ha sido recurrente también en mi obra es, digamos, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ahí hay que marcar dos documentales muy importantes, que son Exchange, que habla de la relación cultural entre ambos países, y también un documental que se llama A pesar de todo, que habla del impacto del bloqueo a nuestra isla. Y bueno, pero así otros, digamos, hay relaciones culturales, yo creo que también con Francia, otro documental que se llama De Vuelta y Vuelta, y que habla también de eso, de la necesidad que tienen los artistas de intercambiar, de conocerse, de compartir escenas. De conectar las diferentes culturas, que es muy importante para el crecimiento espiritual. Juan Carlos es un hombre que es muy exigente a la hora de elegir su equipo, y antes de presentarle a alguien que lo ha acompañado en varias de estas aventuras, quiero entregarte el saludo de Rey Montalvo. Te envía su abrazo, está en sintonía con el programa. Gracias, Rey, por acompañarnos hoy al mediodía, aunque sea desde la distancia. Y les decía que tengo aquí en el estudio a alguien que forma parte de su equipo y que ha vivido con él momentos muy importantes dentro de su labor como realizador. Por favor, que venga Abdis, adelante. Responsable de muchas de las imágenes que vemos en el trabajo de Juan Carlos, porque cámara en mano ha sabido captar momentos impresionantes para estos audiovisuales. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Parte también de la familia de Canal Habana, hay que decirlo de esta manera. Cuéntame cómo ha sido tu relación de trabajo con Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos. No lloré. No. Es difícil estar del lado acá de las cámaras. No me acostumbro, pero bueno. Con Juan Carlos es muy fácil trabajar. Es una persona que te dice, yo quiero hacer esto así, quiero ir por aquí, pero no es de esos directores que está todo el tiempo al lado tuyo, es decir, machacando, como decimos nosotros popularmente. No, te da libertad, puedes coger tu cámara, proponer, hacer. Es muy fácil trabajar con Juan Carlos. De los documentales que has hecho con él, ¿cuál consideras que ha sido el más complicado a la hora de concebirlo, de hacerlo? Bueno, el primero porque no tenía
Es decir, la experiencia de haber trabajado para un documental, ni siquiera fue una llamada telefónica. Ardi, ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, vamos. Una cámara que no conocía. Todo lo de trabajar para un documental no es igual que trabajar para otras noticias. Claro. Sí, los planos se graban de otra forma, más largos. Todo eso lo fui aprendiendo con el camino y machacando. Y el primero fue del bloqueo, exactamente, a pesar de a todo. pesar de todo. Y el segundo fue en Venezuela. Que se filmó aquí en Venezuela y fue muy complejo. Estuve 7 horas incluso en un salón de operaciones, filmando una operación a corazón abierto aquí al lado mío. 7 horas en un salón, temblando de frío. Y fue impresionante las cosas que viví ahí filmando eso. Tú que eres un hombre tan exigente, Juan Carlos. Vimos para tu un trabajo. nacimiento que ni los médicos se lo esperaban. ¿De verdad? De pronto en Venezuela. Nos dijeron, estamos preparando una embarazada para un reconocimiento y entramos con un pedacito así porque no cabía ni el sonidista podía entrar. Y de buena primera cuando entramos a filmar, el Se doctor, presentó el doctor con la mano hasta aquí y metiendo la mano y decía, ¿y a quién le vas a votar? ¿A Chávez o a no sé quién? Y de buena primera, bebé, yo hice así con la cámara, pero fue impresionante. Ya había filmado partos anteriores, pero así esperado, pero ese me cogió. Ese fue espontáneo. Ay, Juanca, él decía que tú le ofrecías libertad para trabajar, pero por supuesto, tú ofreces la libertad cuando sabes que hay un talento ahí que Claro. te va a respaldar. ¿Cómo valoras tú el trabajo de Ardi y cuánto peso tiene su lente, ¿no?, en el éxito de tu labor como realizador? yo he aprendido mucho también trabajando con él. Es decir, hoy me atrevo a hacer cámaras en muchas de las cosas que hago y le he podido enseñar a Lucía, por ejemplo, y a otros muchachos a trabajar con cámaras gracias a lo que fui aprendiendo con él en el oficio. Y yo creo que eso es muy importante. Pero lo que más valoro es la sinceridad y la transparencia a la hora de trabajar. Y esa propuesta creativa viene después. Como fruto de esa amistad y de esa relación de trabajo sana que es tan importante en un equipo. En la televisión también han estado en proyectos de Canal Habana. Muchos, ¿ustedes? muchos. Todos los Entre programas manos, el prácticamente. motor. O sea, que has estado tú también formando parte del Secuencias. equipo de Juan Carlos para esos programas. Exacto. Casi todo. Coordenadas, secuencias, entre manos. Y me imagino que por mucho tiempo Y el continúen trabajando motor juntos. también. ¿Te gustaría seguir con Juan Carlos trabajando, no? No, él sabe que para mí es el uno. Que puede contar contigo. Eso es lo importante, Ardi. Gracias por venir, por Gracias a acompañarnos usted y por por invitarme. ponerte delante de las cámaras, Muy complicado. que tan estresado se te ve en este momento, pero mentira, ha hecho su mayor esfuerzo y acompañar a Juan Carlos, por supuesto que era muy importante para él en este mediodía. Vamos a conocer de inmediato el ofrecimiento de Cubavisión. Buenas tardes, aprovecho la oportunidad que me brinda este programa para saludar a mi gran amigo Juan Carlos Travieso, a quien le envío un mensaje de felicitación por su trabajo, por su vida, por la hermosa familia que tiene, por todas las cosas que hace, y ojalá la vida nos dé la oportunidad de volver a trabajar juntos en otros proyectos como ya lo hemos hecho. Juan Carlos a su talento une una enorme bondad, es una gran persona y estoy seguro que eso le prodiga pues, y le retribuye de los demás toda esa buena energía que él pone en la relación con los demás y en todos los proyectos que hace. Un abrazo, mi hermano, y cosas buenas para ti y para tu familia. Tiempo para presentarles a Lucía Travieso, la hija de Juan Carlos, por favor, que venga con nosotros. Qué bueno, mi niña, que hayas podido llegar hoy con tu papá. Gracias por venir, por acompañarlo. A Lucía la conocemos desde que era una bebita prácticamente y me da mucho gusto conocer que está trabajando también en el audiovisual, que se ha entregado de forma incondicional a los medios de comunicación y que tiene incluso hasta su canal de YouTube, Sí. Aventuras Baobab. Cuéntame qué es Aventuras Baobab. Aventuras Baobabs es la productora audiovisual que yo utilizo para hacer mis audiovisuales, los cortos, algunos documentales, hicimos hasta un noticiero, una serie, que lo hago yo con mis amigos, con mi familia, que se incluye casi todo el pueblo, conoce Aventuras Baobab, los maestros,
la familia de los maestros, toda la escuela, toda mi escuela conoce. ¿Y tú el diriges, canal. editas? ¿Cómo es? Sí, yo dirijo, edito, realizo, escribo los guiones, hago mis propias historias basadas a veces en mis vivencias personales y en las de mis compañeros. ¿Y papá te da algún criterio en relación con tu trabajo? ¿Te critica, te lleva recio? Me guía. Te guía. Mi papá me guía y mi mamá está ahí arriba de mí. Mi mamá siempre es la más criticona, por decirlo de alguna forma. Es la que me dice, no, esto no me gusta, cámbialo. Esto tampoco me gusta, mejoras esto, aunque mi papá también, claro, pero... El beso para Madeleine. Madeleine, que nos está mirando ahora mismo y lo hace por tu bien definitivamente, Claro. ¿verdad? Y tú se lo agradeces. Con tu papá has trabajado en muchísimas cosas, en muchos documentales también. De los que ha hecho, ¿cuál es el que más tú has disfrutado? El de Longina, el que va a salir ahora el 14 el de que va a salir septiembre. ahora. Que tiene que ver con el Festival Longina. Sí. Que cada año Lucía va conmigo al Festival de Longina, pero ella con su cámara y a filmar. Y muchas de esas imágenes están dentro del documental definitivamente. Porque además se ha convertido en una trovadicta al lado de su papá, viviendo estas emociones con los trovadores. Gracias, mi amor, por estar hoy aquí. Recuerden seguir a Lucía en su canal de YouTube, Aventuras Baobab, para que conozca de las historias que narra en esta plataforma. Mira, Juanca, cortesía de Isla Flor. Exacto. Esto es para ti. No, esto es para ella. ¡Ay, mi madre! Y para su mamá. Y para su mamá Madeleine. Aquí tienes este jabón artesanal de las muchachas de Brujas, que tienen su tienda en los altos de los almacenes San José. Están celebrando su 10º aniversario. Esta obra de Miriamnis Montes de Oca, para que la coloques en un lugar especial de tu casa. Y las décimas que envían los muchachos de Oralitura Habana, que dicen lo siguiente: hoy se ha colado un travieso en nuestro estudio a mostrar lo que ha podido filmar y su trabajo en proceso. Un realizador de peso dentro de estos panoramas, manantial de aguas de famas que, para que no se estanque, enciende el motor de arranque de diferentes programas. Del sistema informativo hasta este sitio del arte, coordenada que comparte con el público, hombre vivo de los medios, un archivo que todos quieren leer. Porque, Juan Carlos, saber lo que traes entre manos es mostrarle a los cubanos tus luces de amanecer. Canal Habana, editor, aprendizaje constante, radialista impresionante, incluso hasta fuiste actor. Ahora que eres director, puedes saltar cualquier valla y el combustible que estalla en tu obra es ese eje para que el motor no deje de oxigenar la pantalla. Muchas gracias. Gracias, Oralitura. Gracias, por Juan, los regalos. por venir, por Gracias. compartir tu tiempo hoy con nosotros. Sabes cuánto te admiramos. Gracias a Lucía por estar junto a su papá en este mediodía, a Miriam Socarrás, a Abdis, y nos despedimos con la música de Samir y Yosander. Mañana regresen puntuales. Aquí estaremos como siempre al mediodía.